Salve María a todos. Estamos aquí hoy para este encuentro que vamos a tener sobre la vida, la obra y el legado de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de todos y especialmente la presencia del profesor doctor Manuel Viedma Romero, que es el actual rector de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Este tan ilustre arzobispo, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que muy poco, a pesar de toda la obra que él tuvo aquí en Paraguay y en la iglesia aquí en nuestro país, es poco conocido. Y eso es uno de los puntos principales por el cual vamos a estar realizando esta conferencia para conocer toda la vida, todo el legado y la obra de él. Él tuvo sobre todo un impacto en la vida de la propia iglesia aquí en Paraguay y en el propio Estado paraguayo, o sea, en el ámbito religioso, en el ámbito cultural y en el ámbito social. Y a fin de promover el conocerlo a él, estamos realizando esta conferencia y contamos para poder conocer más y profundamente más la vida de él con la presencia del reverendo padre Hugo Fernández. Él actualmente se desempeña como coordinador de la Comisión de la Causa de la Beatificación y Canonización del Siervo de Dios ya, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Y también él es el director del Museo Eclesiástico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Para los que no conocen, se encuentra en la lateral de la Catedral Metropolitana y siempre está ahí a disposición para ir a conocer todo el material, todo el legado de las reliquias de la historia de Monseñor Bogarín. Y también un punto muy importante, adelantando un poquito ya de lo que él nos va a estar mostrando, él también, ya que es conocedor profundo de la historia de él escribió un libro sobre la vida de él que se llama Bogarín el Grande. Nos va a estar comentando un poquito más tarde sobre ese libro que él es el autor de ese libro. Y en esta conferencia, aparte de ser realizada para conocer, es también por encuentros que se tuvo providenciales, ya con los dos invitados de hoy, como con el padre Hugo. Fue una invitación que nos hizo su parroquia el año pasado, en la parroquia San Juan María Vianney. Nos invitó para poder participar en la fiesta de la Divina Misericordia y después en la fiesta patronal, que estuvimos presentes con él. Ahí le conocimos un poco con él desde ahí y hoy ya está llegando aquí también a nuestra casa aquí. Y también él llegó aquí también por una sugerencia también del licenciado David Velázquez, que está también con nosotros aquí. Él es el actual viceministro de Culto. También es un gran historiador, miembro de la Academia Paraguaya de Historia y socio fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. También es gran conocedor sobre la educación del Paraguay, Argentina, Brasil y Colombia, en la cual tuvo muchísima influencia de la Iglesia. Y en este ámbito él trabaja en la obra de Monseñor Bogarín. También está al frente del Museo Omboé, donde se exponen variadas reliquias de la historia de la educación paraguaya. Y con él también tuvimos un encuentro. Para los que estuvieron aquí, la mayoría estuvo aquí el año pasado en el gran concierto de Navidad. Él estuvo presente en este concierto y desde ahí estamos teniendo contacto con él y la amistad de él con nosotros. Y estuvimos conversando con él en ese día y ahí fue que surgió esta idea de la conferencia. Él empezó a contar todas las historias, los hechos, la vida de Monseñor Bogarín y de ahí que se empezó a armar esta conferencia que se lleva a cabo el día de hoy. Y para terminar, ya la pequeña gran introducción, vamos a decir una frase que muchos deben conocer, que es la frase en San Jerónimo, que dice: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y vamos a parafrasear diciendo que desconocer nuestro pasado es desconocer nuestro futuro. Y eso venimos hoy para poder conocer todo este legado que Monseñor Bogarín nos deja, que muchos no conocen, otros conocen, pero conocen poco. Vamos a tomar el ejemplo que él nos dio y ver todo lo que hoy en día podemos realizar, que tenemos muchos más elementos que él tuvo en esa época. Y dejamos ahora la palabra para el padre Hugo y para el licenciado David Velázquez. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos.
Muy buenas noches. Muchas gracias de corazón por esta invitación tan especial y en este ambiente tan familiar también, en donde vamos a compartir juntos a modo de diálogo, ¿verdad? Más que una charla o una conferencia magistral. El deseo del doctor David y mío es que esto sea un compartir en familia, como un diálogo, en donde nos convoca un recuerdo común. El recuerdo de un amigo, de un hermano, de un pastor, de un padre, de un compatriota, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Así que desde ya mi agradecimiento con ustedes y el agradecimiento también al doctor David por hacerse presente también con nosotros hoy. Muchas gracias, Padre Hugo. En primer lugar, quiero agradecerle al hermano Santiago por llamarme amigo. Gracias. Esa es una distinción que pocos ameritan. Le agradezco de corazón también eso. Y le agradezco la posibilidad de compartir la mesa de hoy con un amigo que es el Padre Hugo, con quien le contaba al Padre Ismael y a otros que hasta ahora habíamos hecho esta misma charla solamente en café. Ahora va a ser con agua. Pero vamos a intentar, y con la gente, pero vamos a poder repetir ese mismo estilo de conversación que tenemos, que es distendido. Aprovecho, y ya que también mencionó el padre hermano, mencionó el hermano Santiago, el museo que organicé en la Municipalidad de Asunción, en la Manzana de la Ribera. Aprovecho para agradecer públicamente al director del Museo Eclesiástico porque algunas de las piezas que están allí fueron cedidas generosamente por su gestión, bajo su dirección, para que podamos mostrar como parte del patrimonio educativo del país. Eso quiero aprovechar también para agradecer y hacer un reconocimiento público a su apertura y a su deseo de colaborar con iniciativas que son campos comunes, de vocación común, en favor de la educación paraguaya. Muchas gracias, David. Y si miramos un poco este material de apoyo, vemos una fotografía de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Una de las fotografías poco conocidas que teníamos. Monseñor Juan Sinforiano Bogarín en su momento fue una figura central en todo el ambiente religioso, social, político del Paraguay, porque era el único obispo que tuvo el Paraguay, que sabemos nosotros, se elevó a arquidiócesis recién en 1930. Monseñor Bogarín fue electo obispo en 1895 y fue obispo hasta su muerte en 1949. Vamos a volver a esos datos en un ratito más, pero miremos esta fotografía a un Monseñor Bogarín sentado con la tez cansada, tomando mate, pero con una actitud de mucha tranquilidad. Esta fotografía se tomó después de la ceremonia en que se lo inviste como arzobispo del Paraguay, ¿verdad? Termina la ceremonia, terminan las fotografías, termina el almuerzo con el presidente de la República, todo el mundo quería saludarlo y él, un poco cansado, va abajo en donde tenía la colección de su museo, porque él empezó a tener un pequeño museo desde que fue sacerdote, se sienta y le pide a la señora que lo atendía un poco de mate, ¿verdad? Después de un día muy cargado de mucha emoción, se sienta a tomar mate y se toma esta instantánea, ¿verdad? Lo sabemos y sabemos esos detalles porque Monseñor Bogarín escribía muchos detalles de su vida cotidiana, en lo que se llaman mis memorias o mis apuntes, en donde él va escribiendo todo lo que acontecía en los días más importantes de su vida, y no solamente de su vida, sino en el quehacer nacional también. Y esta es la figura de un paraguayo que es trabajador, con mucha fe y que se da su tiempo también un poco para mirarse en su interior, ¿verdad? Analizando lo que ha acontecido, lo que pasó y sobre todo, seguramente después de tomar ese último sorbo de mate, decirle adiós, ¿verdad? Y vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a continuar. 1930, él muere en 1949. Me van a ayudar un poco a pasar la diapositiva, ¿verdad? Luego de que
que se nos ha presentado allí, vayamos un poco a su historia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer un poco con ustedes? Un pequeño recorrido a la historia de vida de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Él nace el 21 de agosto de 1863 en el distrito de Mbuyapeú, en un lugar muy lejano, muy alejado, que se llamaba Ñanduruguá, se llamaba el lugar en donde nace Juan Sinforiano Bogarín y es bautizado en la parroquia de Mbuyapeú. Y nace en las vísperas de acontecimientos muy fuertes para la historia del Paraguay. Ustedes saben que en 1864 se declara la guerra al Brasil, se le declara la guerra a la Argentina. En 1865 inicia la guerra contra la Triple Alianza. Y él todavía era bebé. La movilización nacional durante la guerra hizo que su padre fuese llevado al frente de batalla como soldado y su madre y sus demás hermanos, porque tenía además 3 hermanos más, fueron llevados también para que desde el campo de batalla ellos sirvieran también. Durante la guerra, las mujeres seguían sirviendo a sus maridos ya atrás, ¿verdad? Cocinando, lavando los uniformes y haciendo otros tipos de quehaceres que llevaban hasta inclusive el cultivo de la tierra, el trabajo de la tierra. La guerra, que según el presidente argentino iba a durar 6 meses, ¿verdad? Cuando se firma el Tratado de la Triple Alianza, la guerra de 6 meses pasó a 5 años. 5 años de lucha entre hermanos, 5 años de catástrofe, 5 años en que realmente llegó la desgracia al Paraguay. Y en la vida de Monseñor Juan Sinforiano también. Su padre, don Juan José Bogarín, muere defendiendo la fortaleza de Humaitá durante la guerra. Su mamá, doña Mónica de Jesús González, junto con su otra hija de las Nieves, mueren de cólera durante la guerra. Juan Sinforiano Bogarín queda huérfano y es llevado por sus tías a vivir en Luque y luego a Limpio, en un lugar que hasta hoy día se llama Arecayá. Y allí, de los escombros del Paraguay, de los escombros de la guerra, el niño Juan Sinforiano Bogarín empieza a trabajar la tierra, empieza a conocer las primeras letras. Y recién cuando tenía 17 años, nos cuenta él mismo en sus memorias, recién cuando tenía 17 años él sabía aprendido a leer y a escribir, ¿verdad? Para mirar un poco esa realidad tan dolorosa que tocó la vida de Monseñor Bogarín, pero no como un ejemplar único, sino una realidad que estuvo latente en el Paraguay de la posguerra, sumido en la pobreza, en la miseria, en la orfandad, ¿verdad? Por ello, vemos en la figura de Monseñor Bogarín también un legado de sacrificio que nos inspira por lo que va a suceder después, no por lo que Él quiere, Él mismo nos lo dice, sino por lo que Dios también va manifestando en su vida. ¿Podríamos adelantar un poco más la siguiente? Aquí tengo un legado cronológico un poco para ir mirando. En 1880, recuerden que él nace en 1863, la guerra 1865 a 1870, y en 1880, ya cuando él tenía 17 años, ingresa al seminario conciliar. En el Paraguay se funda después de la guerra, en 1880, el seminario nuevamente, que es continuación de aquel viejo seminario que había fundado don Carlos Antonio López y que se había suprimido durante la guerra. Después de 10 años se reabre el seminario y Juan Sinforiano Bogarín es becado. El gobierno, para poder abrir ese seminario, pedía de que también niños pobres que no puedan pagar puedan ingresar al seminario, porque hasta ese momento también el costo de ingreso al seminario era bastante elevado y había familias que sí podían pagar por sus hijos. Juan Sinforiano no tenía padres que puedan pagar por él.
y con la insistencia de su hermano Pedro, Juan Sinforiano se inscribe para entrar al seminario. Y él escribe la primera página de sus memorias diciendo lo siguiente: cura no quería ser, dice, ¿verdad? Cura no quería ser. Pero a lo que dice Dios, ¿qué podemos decir nosotros? Dice Juan Sinforiano, ¿verdad? Que se dejó guiar también y se dejó formar su corazón por lo que Dios estaba preparando para él. Y así nos pasa muchas veces a nosotros también, ¿verdad? No queremos ser tal cosa, pero bueno, la voluntad de Dios para nosotros, que siempre va a ser la felicidad, nos lleva por caminos totalmente inimaginables. En 1883 recibe la tonsura clerical, que es un signo que recibían antiguamente en el seminario. Para quienes no sepan, la tonsura es un poquitito un recorte que se hacían antiguamente los seminaristas y luego lo tenían que mantener hasta morir los sacerdotes, que era raparse la cabeza. Y se rapaban la cabeza como señal de despojo completo ya al mundo y señal de que sí van a abrazar las órdenes o una vida entregada al servicio de la iglesia. Y recibe la tonsura clerical órdenes menores de un gran obispo que tuvo el Paraguay después de la guerra, don Pedro Juan Aponte, quien más adelante lo va a hacer su secretario. En 1885 recibe órdenes del subdiaconado y el diaconado transitorio, que son, digamos, los pasos que antiguamente tenían que seguir para poder recibir la consagración sacerdotal. Hoy día esas órdenes menores son llamados ministerios y continúan las órdenes mayores o las únicas órdenes en el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Es, digamos, la trayectoria que se sigue para ir escalando en la jerarquía de la iglesia desde el ámbito clerical, ¿verdad? En 1886, Juan Sinforiano Bogarín fue ordenado sacerdote por el viejo obispo Pedro Aponte. Pedro Juan Aponte fue un excombatiente de la guerra de la Triple Alianza. Y de entre todos los que sobrevivieron a la guerra, de quienes sobrevivieron a la catástrofe de la guerra, y entre los curas que sobrevivieron, porque muchos curas murieron también durante la guerra, era uno de los más preparados. Era uno de los más preparados. Y luego de que lo ordene a Juan Sinforiano, lo hace a Juan Sinforiano su secretario privado. Monseñor Juan Sinforiano, luego de ordenarse sacerdote, fue nombrado cura rector de la Catedral de Asunción. Fue muy querido ya como cura párroco de la catedral. La gente, cuando iba a preguntar dónde estaba el cura de la catedral, muchas veces no lo encontraba en la catedral. Y nosotros diríamos ahora, ¿verdad? ¿Dónde y otra vez está el país, verdad? No se queda luego en su iglesia, dice luego la gente, ¿verdad? Bueno, eso le pasaba también a Monseñor Bogarín, porque se lo encontraba o asistiendo a algún moribundo, asistiendo a algún enfermo, o ayudando a la gente que quedaban estancadas en sus carretas en las feas calles de Asunción, ¿verdad? Más todavía en aquella época en donde no estaba pavimentada, los raudales causaban estragos en las calles, y ahí estaba el párroco de la catedral empujando carretas también. Lo veían en el mercado Guazú, hablando con las mercaderas, bendiciendo sus productos, estando con la gente. Lo querían mucho porque era un cura campesino, un cura de pueblo. En 1894, 2 años después de la muerte de Monseñor Pedro Aponte, en 1894, Juan Sinforiano es nombrado obispo del Paraguay, para sorpresa de muchos y desagrado de muchos también, porque nos cuenta él mismo en su historia y también los relatos de la prensa que vamos investigando. Antiguamente se ofrecían quienes iban a ser obispos y se hacía una terna de quienes se ofrecían a ser obispos. Juan Sinforiano no se ofreció él a ser obispo, sin embargo pusieron su nombre en la terna, que era elegido en común acuerdo en la Catedral de Asunción. Él estaba muy disgustado que su nombre haya sido llevada como propuesta a Roma.
Y su disgusto fue grande también cuando recibe la carta del Papa, ¿verdad? León XIII, nombrándolo obispo del Paraguay. ¿En qué me metí? Dice Juan Sinforiano en sus memorias, ¿verdad? Dice que se disgustó mucho ese día, que golpeó con su pata, hizo una patada, pero golpeó su propia mesa y le dolió más a él su patada que a cualquier otra cosa, ¿verdad? Y empieza sus memorias, ese relato en sus memorias también diciendo, bueno, este es el primer dolor como obispo, dice, ¿verdad? Vendrán peores dolores. Y efectivamente, ¿verdad? A Juan Sinforiano, desde 1895 le tocó asumir una diócesis, la diócesis del Paraguay, que se estaba recomponiendo de la guerra. Y no solamente se estaba recomponiendo, sino que también se estaba descomponiendo, porque empezaron a haber revueltas, revoluciones, peleas entre propios paraguayos, y eso es mucho peor que una guerra contra extranjeros, el hecho de pelearse en la misma casa, entre los mismos hermanos. Fue el obispo, sí. Puedo adelante. aportar un detalle importante en este tramo de la biografía del Monseñor Bogarín. Pedro Aponte no es una figura menor en la historia, si miramos nosotros la historia global de la Iglesia en particular, pero del Paraguay en general, porque había una fuerte resistencia del Vaticano a nombrar obispos paraguayos. No solo porque el clero había sido devastado por la guerra, sino por lo que dijo el padre Hugo, no se valoraban las capacidades intelectuales del clero paraguayo. Al principio se prefería un obispo proveniente de las tropas de ocupación, particularmente el polémico Fidelis Dávola. Después hubo una querella interna dentro de la Iglesia, una crisis muy larga, de la que emergió la Iglesia con la figura de Pedro Aponte. Por eso es importante Aponte como figura, y esta transición de Bogarín tiene que ser valorada en términos también de quién fue Aponte en su momento, porque es el hombre que conduce a la salida de esa crisis que afectó a la Iglesia. Fue una crisis divisiva, casi se produjo un cisma, una crisis muy profunda en los primeros años de la posguerra. Entonces hay que también, digamos, valorar la figura de Aponte en ese sentido como quien tiene las capacidades para conducir a la Iglesia a una salida después de años de turbulencia causados, reitero, por la guerra, causados por los conflictos incluso de la Iglesia Católica con la Constitución de 1870, que incorporó la libertad de cultos y generó resistencia dentro de la propia Iglesia, causado por la aparición en el Paraguay también de las primeras corrientes protestantes dentro de la sociedad paraguaya, en este ambiente que había sido abierto por la Constitución de 1870. Entonces, en medio de todas esas crisis internas y de pujas externas, la figura de Aponte tiene que ser reconocida y valorada desde ese lugar. Y entonces, que haya decidido nombrar como secretario a Bogarín, le pone a Bogarín en un lugar privilegiado para conocer, más allá de la modestia con que habla de sí mismo y de estas circunstancias, la verdad es que está en un lugar privilegiado para conocer lo que estaba pasando en este proceso lento de reconstrucción de la Iglesia y la relación de ese proceso con la posguerra, también dolorosa. El padre Hugo decía de la conclusión de los estudios de primeras letras de Monseñor Bogarín. En el Archivo Nacional de Asunción, las listas de escuelas de los años 1871, 72, 73 y 74, en todas dice huérfano, 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 huérfano. La tragedia de la guerra no puede ser dimensionada seguramente con palabras, pero cuando uno empieza además a las palabras a sumarle la documentación, uno incluso tiene idea de que la tragedia es mayor que la que podemos relatar. Perdón. Absolutamente, David, ¿verdad? Y precisamente esa realidad tan fuerte de la posguerra hizo que Bogarín también reaccionara como una suerte de rechazo a la posición que él tenía que ir tomando, ¿verdad? Sobre todo después de lo que el doctor David nos decía, de una cuestión religiosa que tuvo el Paraguay. Un momento muy difícil en la gobernación de la diócesis del Paraguay, en donde figuras emblemáticas como el padre Fidel Maíz, el padre Moreno, se
empujaban ellos mismos desde la misma iglesia la gobernabilidad de lo que era la iglesia en el Paraguay. Recordemos también que hasta ese momento todavía la iglesia en el Paraguay estaba muy unido al Estado por medio del patronato, ¿verdad? La iglesia de alguna otra manera respondía al ministerio de culto en ese momento, ¿verdad? Para ejercer todas sus decisiones y ejercer inclusive su propia misión. La iglesia y el Estado estaban muy unidos en ese momento histórico y eso complicaba más todavía todas las decisiones de gobernabilidad que uno podía tener. Así es, ¿verdad, David? Sí, sí, teníamos el patronato todavía. Si bien es cierto, la Constitución del 70 había marcado cierta separación, igualmente él mantenía el patronato para el Estado, que es el derecho del Estado, la reserva que hace el Estado para, a cambio de ceder lugar en su territorio para la edificación de iglesias o incluso aportar recursos propios, se reserva el derecho de aceptar o rechazar el nombramiento de las autoridades eclesiásticas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esta es una foto histórica. Esta fotografía se tomó el 3 de febrero de 1865, el día en que fue consagrado obispo del Paraguay, Juan Sinforiano Bogarín. De mi lado, sentado de este lado, está el joven mitaí Juan Sinforiano Bogarín. Tenía 31 años de edad cuando lo nombran obispo y es en la historia del Paraguay el obispo más joven. Tenía 31 años cuando se lo consagra obispo y en el momento de su muerte, en 1949, es el obispo en actividad más longevo del mundo. Y el Papa le daba el título de decano de los obispos del mundo en ese momento. A su lado izquierdo está Monseñor Lasaña, ¿verdad? Salesiano, quien vino a consagrarlo obispo. Detrás de Monseñor Bogarín está un joven sacerdote que lo va a acompañar a Monseñor Bogarín durante toda su vida. Monseñor Hermenegildo Roa, que fue secretario privado de Monseñor Bogarín, amigo personal, confesor y vicario general en su momento también de la diócesis del Paraguay. Monseñor Hermenegildo Roa, tío de Augusto Roa Bastos. Del escritor Augusto Roa Bastos. Entre paréntesis, yo siempre recomiendo también a la gente leer un cuento muy interesante de Augusto Roa Bastos, que se llama El viejo señor obispo. Se llama un cuentito cortito en donde Augusto Roa Bastos, en forma de cuento, cuenta la historia de su tío Hermenegildo Roa, ¿verdad? Así que busquen en internet o mejor compren el librito de Augusto Roa Bastos, El viejo señor obispo. Cierro paréntesis. Y de aquel lado está el secretario privado de Monseñor Lasaña. Esta es una fotografía, reliquia, ¿verdad?, para la historia paraguaya y lo tenemos en el archivo de la Curia porque forma parte de una de las primeras fotografías tomadas en Paraguay y que eran repartidas de forma así muy... se tomaron muchas de estas fotografías, se replicaron muchas de estas fotografías para repartir a la gente. Pasamos. Esta fotografía es del mismo día también, ¿verdad? Era muy fotogénico Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, ¿verdad? Parece que le gustaba salir en fotografías. Tenemos catalogados 3.220 fotografías en el archivo de la Curia y entre el archivo de la Curia y el Museo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, esa cantidad de fotografías originales tomadas en toda su vida de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, sin contar las fotografías tomadas para la prensa, que va a sumar mucho más también, ¿verdad? De tez muy paraguaya, ¿verdad? Monseñor Juan Sinforiano Bogarín tenía un semblante y también una postura física erguida, y era alto. Por eso la gente lo podía ver inclusive desde muy lejos, ¿verdad? Y marcaba mucha presencia también Juan Sinforiano Bogarín en los momentos en que tenía que hablar fuerte por su postura. Era un hombre grande. En 1895 fue ordenado obispo, como decíamos recién, ¿verdad? Es consagrado obispo del Paraguay
por Monseñor Luis Lasaña. Y ese mismo día, él lanza su primera carta pastoral, ¿verdad? Los obispos normalmente hasta hoy día lanzan cartas pastorales en donde un poco son los documentos de ánimo para su pueblo y donde marcan las líneas y el deseo que tiene también de cómo el pueblo tiene que ir ejerciendo su propia misión, la misión que Cristo nos dio de anunciar el Evangelio. Las cartas de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín son muy ricas en contenido, sobre todo social, político, en mucho contenido de mirar la realidad del Paraguay en esos momentos. Y esa es su primera carta. Fue una carta dirigida al pueblo en agradecimiento a Dios y marcando también las pautas de lo que él va a ejercer, ¿verdad? En esa carta él habla de que él va a tener un lema. El lema de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, en latín, dice pro aris et focis, que significa por el altar y la familia. Son las dos cosas que van a marcar la vida de Juan Sinforiano Bogarín, su misión, por el altar, por el culto y por la familia, por la reintegración y la unidad de la familia. Ese lema hay que entender en el contexto de la posguerra. La principal destrucción fue la de la base social del Paraguay. Entonces, él asume esta campaña que a la larga va a significar para él el tratamiento del reconstructor moral del Paraguay, con el que fue conocido y es conocido por la posteridad. Entonces, desde ese lugar se entiende esta elección del lema. Creo que a nadie hoy en día hay que contarle ya cómo quedaron las cifras de población del Paraguay después de la guerra, pero esto ocasionó no solamente, digamos, una disminución demográfica, sino además una dislocación familiar permanente. Familias que tenían que desplazarse enteras para viajar a lugares muy peligrosos, como podían ser los yerbales, los obrajes o las estancias, o dedicarse al cultivo del campo. Uno mira el censo, por ejemplo, de 1886, la población agrícola es enorme, es la mayoritaria en el país, no población rural, sino que se dedica a la faena agrícola, y dentro de la dedicación a la faena agrícola, las mujeres ocupan un espacio muy grande, desproporcionadamente grande si uno piensa en las exigencias que en aquel momento implicaban este tipo de tareas para las personas en general. Entonces, eso golpeó fuerte, o sea, no solamente la guerra destruyó a las familias, dejando en la orfandad y en la viudez a mujeres, a niños y a niñas, sino además destruyó las posibilidades del hogar, es decir, del lugar fijo en el cual estabilizarse y desde ahí tener oportunidades de prosperar. Por eso esta elección no es accidental, y esta campaña moralizadora comienza en momentos de la ley del matrimonio civil, que viene con una nota interesante. Se aprovecha una de las visitas pastorales de Monseñor Bogarín para aprobar la ley del matrimonio civil. Porque él no estaba, digamos, había una resistencia doctrinaria a la idea del matrimonio civil. Después podríamos hablar también un poco sobre eso, pero lo concreto es que el presidente Aceval le dice a Bogarín que él va a esperar lo que diga el Parlamento. Bogarín sale de visita pastoral y el Parlamento trata allí la ley de matrimonio civil. Cuando él estaba de visita pastoral se aprueba en el Parlamento la ley del matrimonio civil. Cuando vuelve, la ley estaba sobre el despacho del presidente Aceval para la firma. Y el presidente no se animó a firmar la ley. La ley tiene sanción ficta. La ley se aprobó por el paso del tiempo. O sea, la ley no se aprobó porque el presidente firmó la ley. Tanta era la estatura moral de Monseñor Bogarín y la reserva que se sentía ante su figura, que se aprobó la ley cuando no estaba y no se firmó la ley cuando estaba. Así se aprobó en el Paraguay, en un ejemplo interesante de procedimiento parlamentario, así se promulgó la ley del matrimonio civil en el Paraguay. En un contexto en que había fuerzas también que combatían, digamos, no solamente a favor del matrimonio civil como institución, sino que como la Constitución de 1870 fomentaba la inmigración y dice así de raza blanca y americana, dice la Constitución del 70, implicaba la venida de pobladores de países protestantes.
que querían el reconocimiento de sus matrimonios, porque el reconocimiento de los matrimonios no era un acto estrictamente religioso, sino era la posibilidad de comprar propiedades y legar propiedades, en un país de una gran mayoría católica. Entonces, esas fuerzas también compiten entre sí en el momento en que la ley si bien es cierto la población de protestante no era de más de posiblemente 250 o 300 personas en todo el país, el hecho de querer fomentar la inmigración necesitaba del requisito de la libertad de cultos y un correlato que era el matrimonio civil o el reconocimiento de las uniones religiosas de otros lugares. Entonces se produce una puja muy fuerte, mientras Monseñor Bogarín comenzaba con su visita pastoral, lo que es el sello de su vida, la visita pastoral, que es una obligación tridentina, ¿verdad?, del Concilio de Trento. Pero para darnos una dimensión, yo creo que no creo que todavía no se haya estudiado a fondo la importancia que tuvieron estas visitas pastorales de Monseñor Bogarín. O sea, sabemos que fueron importantes, pero creo que todavía no tenemos claro cuán importantes fueron para reconstruir hogares, estabilizar familias en muchos lugares del país, independientemente de los conflictos que en un país tan inestable como ya decía el padre Hugo, con revoluciones, idas y venidas, esta campaña moralizadora además fue beneficiosa para estabilizar núcleos familiares. Y creo que eso todavía es un capítulo que nos debemos como estudio en profundidad, porque es un fenómeno social importante, además, digamos, de la base religiosa. Es un fenómeno social fundamental para entender el Paraguay de inicios del siglo XX. Y ante esa situación, ¿verdad?, en que el propio Bogarín deja escrito en sus testimonios su desilusión por el presidente Aceval, ¿verdad?, porque no se atrevió ni a firmar ni a no firmar, ¿verdad? Al final, o sea, no firmó, sí, pero no tuvo el coraje de... No vetó. Eso, de no vetar la ley. Monseñor Bogarín empieza desde ese momento a decidir algo en su vida, ¿verdad? Una nueva propuesta en su itinerario pastoral, la de incursionar también en el ámbito de la política. Y eso es algo muy interesante, porque después de eso él marca pautas también de cómo la Iglesia debe ir respondiendo a las propuestas políticas que tiene el Paraguay. En 1899 asiste al primer concilio plenario latinoamericano en Roma. Es el primer obispo paraguayo que pisa a Roma, que conoce al Papa. Es al primer obispo paraguayo que en un Papa saluda, lo recibe y bueno, entabla conversación. Y para esa visita pastoral hay algo muy interesante. Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, amante de nuestra historia también, manda redactar un pequeño librito, un librito que se llama Breve Historia de la Iglesia del Paraguay, que es el primer texto, compendio de la historia del Paraguay, de forma general, pero centrado en las acciones de la Iglesia. Es una obra maravillosa que lo escribieron juntamente Juan Sinforiano Bogarín, Hermenegildo Roa y el padre Fidel Maíz. Y lo escribieron en 6 meses. Lo escribieron porque tenía que llevar ya ese libro al Papa, y el Papa recibe la historia del Paraguay en ese breve librito que lastimosamente no se ha más editado después, ¿verdad? Tenemos que hablar con algún viceministro de culto para ver si se edita, ¿verdad?, por allí ese librito tan interesante. No hay que interpretar como presión ese pedido. Se llama Breve Historia de la Iglesia en el Paraguay. Que también era una necesidad de mantener la memoria, porque recuerden ustedes que los templos fueron saqueados y era importante reconstruir todo el proceso histórico de la Iglesia paraguaya. Por eso también esa obra es muy valiosa en ese sentido. Y sobre todo tenía la intención Monseñor Bogarín de recordar al mundo entero, llevándole al Papa, que el Paraguay fue la primera diócesis del Río de la Plata, ¿verdad?, fundada como diócesis en 1547. Mucho antes de creación de la diócesis de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces tenía esa intención también de dejar en claro al mundo entero de que la primera iglesia del Río de la Plata tuvo sede aquí en Asunción. Aquí tenemos otra fotografía de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, un poco para continuar con las imágenes de él, ¿verdad? Y vuelvo a decir, era muy fotogénico, por lo visto le gustaba mucho porque son pocas las personalidades paraguayas
que tienen fotografías propias en tanta cantidad como lo tiene Juan Sinforiano Bogarín y sobre todo en estudios fotográficos, ¿verdad? Y esto responde también a que seguramente los fotógrafos del momento, ¿verdad?, querían fotos del obispo, así que tenemos fotografías de varios fotógrafos de Asunción, ¿verdad?, que le tomaron a Juan Sinforiano Bogarín en sus propios estudios. Continuamos un poquitito. Aquí vemos rodeado de su clero en el seminario conciliar. Al lado izquierdo de Juan Sinforiano Bogarín hay un sacerdote muy emblemático a quien el Paraguay también le debe mucho. El francés, el padre Montañe, Julio César Montañe, que fue el primer rector del seminario en el Paraguay. Fue el primer formador del seminario en el Paraguay después de la guerra y fue profesor, rector de Juan Sinforiano Bogarín, ¿verdad? Él fue rector del seminario por 30 años y es un sacerdote a quien le debemos mucho porque le debemos también la organización de la misión que tuvo su congregación, que precisamente se llama Congregación de la Misión de San Vicente de Paul, ¿verdad? Los vicentinos, ellos fundaron y con ideas y promocionado por el padre Montañe, fundaron el Hospital de Clínica, el Colegio de la Providencia, el orfanatorio, el Buen Pastor, todo eso, ¿verdad? Le debemos a ese país viejito que está al lado de Juan Sinforiano Bogarín. Continuamos un poquitito. En 1903, a inicio del siglo XX, ¿verdad?, culmina lo que nos decía el doctor David, su primera visita pastoral. ¿Qué eran las visitas pastorales? Era toda la organización que tenía el obispo de visitar todas las parroquias de su diócesis para dar el sacramento de la confirmación. Pero además de dar el sacramento de la confirmación, Juan Sinforiano Bogarín aprovechaba para dar conferencias, dar prédicas, celebraba tantas cantidades de misas se podía y él mismo también quería celebrar bautismos y matrimonios. O sea, su visita pastoral no solamente consistía en ir a dar las confirmaciones, sino a ejercer como párroco en cada lugar en donde iba, ¿verdad? Imagínense ustedes visitar hoy día, ¿verdad?, un lugar cerquita acá de nosotros, San Lorenzo del Campo Grande, ¿verdad? Hoy día para nosotros tedioso el tráfico, no vamos luego a llegar nunca a San Lorenzo y más todavía si vamos acá por Mariscal López, ¿verdad? Terrible para nosotros hoy día. Imagínense a inicios del 1900, a finales de 1800, en donde todavía no había puentes seguros, en donde no había el sistema de transporte que tenemos hoy. Llegar solamente a San Lorenzo costaba horas. Juan Sinforiano Bogarín recorrió todo el Paraguay conocido en ese momento, ¿verdad? Pueblo por pueblo. Eran dos cositas, eran tan feos los caminos que el flete de un producto de Ubicuí a Asunción era más caro que el flete del mismo producto de Asunción a Buenos Aires. Así que háganse una idea de lo que era el estado de los caminos en aquel momento. Y por otro lado, quiero hacer un intermedio. En el año 1900, Paraguay fue el primer país sudamericano afectado por la peste bubónica. El primer país latinoamericano que padeció peste bubónica fue Paraguay. La peste llegó en un encargamento de arroz procedente de la India, tras paso de varios barcos, el último de ellos en Montevideo, y desembarcan aquí las ratas, que eran las que transmitían la peste. Eso generó una polémica muy grande en el país, casi ocasiona la destitución del presidente Aceval, el combate a la peste. Pero en particular en el caso de la iglesia ocurrió lo siguiente. Primero, tuvo ocasión de administrar algunos lazaretos, es decir, lugares donde iban las personas enfermas de peste bubónica. Y por otro lado, tuvo polémicas porque una de las primeras víctimas de la peste fue un sacerdote. Como acá en el Paraguay no había experiencia de tratamiento, de hecho en Sudamérica no había experiencia de tratamiento con la peste, viene un cuerpo médico argentino a ver si efectivamente los síntomas que aquí se estaban desarrollando eran los de la peste, porque algunos decían que no era peste bubónica, que era una enfermedad conocida, pero vienen estos que vienen con la experiencia no de haber vivido la peste, pero sí de los laboratorios. Y
eso se convirtió después en una epidemia mundial de peste bubónica. Pero para nosotros es importante la figura de Bogarín porque cuando se va a analizar, digamos, el cadáver del sacerdote, La autopsia. la autopsia se va a hacer. Monseñor Bogarín se opone tenazmente a la autopsia porque considera un descuartizamiento. Entonces ahí ocurre una protesta enérgica contra el gobierno de Aceval y contra los médicos argentinos y una campaña fuerte liderada por Bogarín para, digamos, él lo plantea desde la idea de la dignidad del que está muerto, que no puede ser, digamos, su cadáver atropellado de esa manera. Los procedimientos de autopsia de fines del siglo XIX, inicio del XX, no eran los que son hoy. Realmente eran complicados porque no existía el instrumental quirúrgico fino del cual se dispone en la actualidad. Pero Monseñor Bogarín se opone tenazmente a eso. Sí hay que decir que hay una labor de lazaretos importante de la Iglesia en una época en que la peste era la enfermedad prohibida. Después hubo otras polémicas porque se suspende la procesión de cada cupé. No podía haber agrupamientos de personas porque las multitudes favorecen la expansión de la peste. De hecho, la peste se expandió por la vía del tren porque en el tren viajaban hacinadas las personas y la pulga que transporta el virus hace estragos en medios muy hacinados. Entonces uno entiende por qué los pueblos más afectados fueron finalmente los que están sobre la vía del tren. Entonces se suspenden los espectáculos públicos, se suspenden las procesiones, las festividades religiosas, y eso también ocasiona otra rispidez con el nada querido presidente Aceval en ese momento. Se le pide a la gente no salir de sus casas. No salir de las casas. ¿Verdad? Algo nos suena. Se aísla el comercio del Paraguay, no pueden venir barcos al país, se encierra al país. Argentina unilateralmente decreta el cierre de los puertos a las procedencias del Paraguay y después lo hace Europa. La ruina comercial del Paraguay en esos meses que duró el bloqueo fue tremenda. Después de eso, Paraguay promueve un tratado regional por el cual ningún país puede unilateralmente declarar cierre de puertos hasta que los 4 países de la región, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, no se pongan de acuerdo en declarar al unísono que hay una peste. Porque el daño que se le hizo al Paraguay fue tremendo con el cierre de los puertos. Un daño tan grande que hasta hoy día nuestra economía nacional no ha podido levantarse, porque a finales de 1800 el Paraguay estaba empezando a catapultarse, sobre todo con la producción agrícola y ganadera, que estaba potenciándose bastante en el Paraguay, pero justo en el momento que estaba creciendo al niño se lo mata prácticamente, ¿verdad? Eso fue el Paraguay en ese momento, sobre todo con la culpa que se le puso al Paraguay, ¿verdad? Porque para los países de la región, el culpable de la peste era Paraguay. Se le llamó la plaga paraguaya. Sí. De hecho, así en los libros en francés aparece con el nombre, de plague paraguayenne, la plague paraguayenne. ¿Sí? Sí. Así se le llamó a la peste bubónica. Sí. E inclusive las visitas posteriores al Paraguay ya tenían ya este estigma, ¿verdad? En Europa no querían visitar este Paraguay porque relacionaban Paraguay con peste, con enfermedades, con pobreza. Fue muy fuerte, un daño tan fuerte como la misma guerra. Fue finales de 1800, inicios de 1900, la peste bubónica. 1910, Monseñor Bogarín inicia una campaña de petición a todos los paraguayos pidiendo la unión y el trabajo de todos juntos en ocasión de las revueltas revolucionarias que hubo. En la década de 1910, 1911, ¿verdad? Estas revoluciones, sobre todo comandadas por Albino Jara, ¿verdad? Fueron situaciones políticas muy fuertes, muy terribles, en donde Monseñor Bogarín apeló con sus cartas, con sus comunicados, con sus circulares, con sus visitas, a que se mantenga la calma y se trabaje por la paz. Pasamos un poco. Aquí tenemos una fotografía del año 1928. Ya un poquito, ya está envejeciendo un poquitito nuestro amigo Monseñor Bogarín, ¿verdad? Y posando como siempre, ¿verdad? Le gusta salir en la foto a Monseñor Bogarín. Esta es una fotografía tomada en Abaí. Abaí está ubicado en el departamento de Caazapá, ¿verdad? En una de sus visitas pastorales. Lo llamaban a Monseñor Bogarín también el obispo caballero, ¿verdad? Caballero porque andaba en caballo, ¿verdad? Recorrió el Paraguay a lomos de caballo, de mula, recorrió el Paraguay en tren, recorrió el Paraguay en canoa, en cachapés, recorrió el Paraguay en todo lo que se podía
y sobre todo acompañó también la evolución tecnológica del Paraguay, ¿verdad? Porque ya casi a inicio de 1920, le regalan a Monseñor Bogarín un auto, ¿verdad? Un auto al cual él le tenía mucho miedo, le tenía terror al auto, ¿verdad? Así que no se subía casi en el auto. Vamos a continuar, por favor. En 1930 es una fecha muy importante para el Paraguay. Desde 1928, muy fuerte era el ambiente que se vivía en el Paraguay, sobre todo con la relación que teníamos con Bolivia, ¿verdad? Los bolivianos empezaron a entrar en territorio que nosotros considerábamos nuestro, y empiezan las manifestaciones. En 1928, ¿verdad?, sucede este acontecimiento con Rojas Silva, ¿verdad?, una manifestación muy grande en el Paraguay como para luchar por recuperar el Chaco. Y entonces ahí empieza un ambiente muy, muy tenso. La iglesia actúa silenciosamente ante esta posible, mal llamada invasión que iban a hacer los bolivianos, ¿verdad? Y actúa silenciosamente primero la iglesia, Monseñor Bogarín, enviando a sacerdotes a Concepción, donde mucho tiempo había un solo sacerdote en Concepción. Monseñor Bogarín manda 10 sacerdotes a Concepción, de tal manera que desde Concepción los sacerdotes puedan ir a ver la situación de los puntos de población más lejanos y más lejanos a Asunción, pero más cercanos a Bolivia, ¿verdad? Monseñor Bogarín pide un relevamiento geográfico del Paraguay del norte. Y Monseñor Bogarín, junto con el presidente Patricio Guyari, y animados por el nuncio también de Buenos Aires, que regía para Paraguay, idean un plan. El plan de que el Paraguay tenga una arquidiócesis. Y para que tenga una arquidiócesis, tienen que haber varias diócesis. Y el Vaticano tiene que aprobar las diócesis. Y desde 1928 empieza a proyectarse una diócesis del Chaco. De tal manera que si el Vaticano acepta la diócesis del Chaco para Paraguay, ya es también un documento firme ante todo el proceso documental que ya Paraguay estaba planteando desde inclusive finales de 1800. El reconocimiento del Vaticano del Chaco para Paraguay, ¿verdad? Pero tuvo un inconveniente. El Congreso paraguayo no lo aceptó al principio, ¿verdad? Porque se creía que para crear una arquidiócesis el Estado debía mandar fondos fuertes, fondos que no se tenían en ese momento. Entonces hubo una discusión que duró un año en el Congreso Nacional para elevar sí o no al Paraguay a arquidiócesis. Y para que sea arquidiócesis tendría que tener al menos 2 diócesis más. En 1929 el Congreso paraguayo acepta, y es el Congreso paraguayo el que funda una arquidiócesis para Paraguay, y las diócesis de Concepción y Chaco para el norte, y la diócesis de Villarrica para el centro sur del Paraguay. Y en 1930 es nombrado Juan Sinforiano Bogarín como el primer arzobispo del Paraguay y metropolitano de Asunción, un título honorífico y de servicio muy elevado dentro de la iglesia. Pero recordemos un poco por qué recién en 1930 y qué éramos antes. Cuando Asunción se funda en 1537, ya existía la diócesis de Lima. Cuando se funda la diócesis de Asunción en 1547, dependíamos de la diócesis de Lima. En 1620, Paraguay depende de la arquidiócesis de Charcas. Y en plena guerra de la Triple Alianza se funda la arquidiócesis de Buenos Aires. Y desde 1865 nosotros dependíamos de la arquidiócesis de Buenos Aires. En la época de Francia del Brasil. En la época de Francia del Brasil, dependíamos del Brasil. De hecho, viene un obispo del Brasil a ordenarle en su momento a Palacio, no, a López, a Basilio López, sí, como obispo. Viene del Brasil. El internuncio. El internuncio.
Y entonces por eso era importante que Paraguay también tenga una independencia, su iglesia sea independiente de la arquidiócesis de Argentina, la arquidiócesis de Buenos Aires, y en 1930, desde 1930, Paraguay tiene una arquidiócesis. En ese mismo año se inaugura el Seminario Metropolitano, ¿verdad? El que conocemos nosotros sobre Avenida Cuiché, que se llamaba antes la Avenida Olimpo. Allí Monseñor Bogarín funda el Seminario Metropolitano. ¿Podemos pasar un poco? Y aquí vemos una fotografía histórica, el día en que lo consagran, mejor dicho, el día en que se lo designa arzobispo del Paraguay. Arzobispo del Paraguay. En la ceremonia de institución de un arzobispo se le entrega un ornamento, un signo. El signo se llama palio y es lo que cuelga en su cuello, ¿verdad? Eso se llama palio arzobispal. Ese palio es que se le entregó a Monseñor Bogarín ese día del 15 de agosto de 1930, víspera de terribles acontecimientos también, sobre todo la guerra contra Bolivia que empieza en 1932. Aquí vemos a Monseñor Bogarín, es el penúltimo de aquel lado en la construcción del Seminario Metropolitano, ¿verdad? Cuando vamos al seminario y subimos esa escalerita para subir adentro, bueno, ahí está Monseñor Bogarín viendo las obras del Seminario Metropolitano. El padre Hugo mencionaba que el debate largo sobre la creación del arzobispado, de la arquidiócesis. Y ese debate se entiende no únicamente, no es el único componente la inminencia de la guerra con Bolivia, que para el Paraguay era para las autoridades paraguayas era casi un dato de la realidad, por lo menos desde 1924, que la solución iba a ser militar. Sino que también hay que entender en la alternancia entre conflicto y cooperación entre la Iglesia y el Estado paraguayo desde la Constitución de 1870. Porque efectivamente el Estado paraguayo ponía dinero, por ejemplo, para la construcción de la sede del hoy arzobispado, ahí en la calle Independencia Nacional y el Paraguay Independiente, con Mariscal López ahora, ahí había dinero del Estado. Pero al mismo tiempo, como ya indicó muy bien el padre también, había muchas obras sociales y de caridad que eran de propiedad de la Iglesia. Y hay, como en todo el Río de la Plata, desavenencias en torno a campos críticos, como por ejemplo la educación, donde se produce el conflicto entre los partidarios de la educación religiosa, como Bogarín, y los partidarios de la educación laica. Paraguay no tuvo, a diferencia de Chile, Uruguay y Argentina, una ley de educación laica. Lo que se hizo en 1902 es retirar de los programas de escuela pública los contenidos religiosos. Eso duró hasta 1957. Después la ley del matrimonio civil. En otros países la ley de cementerios era muy importante porque los cementerios eran administrados, eran un terreno de disputa de quién administraba los cementerios. Y en el Paraguay después hubo una crisis en relación con cuando se crea el antecedente del Ministerio de Salud, la Dirección de Higiene y Asistencia Social. Porque el Estado expropia bienes que eran de las asociaciones de caridad, católicas todas ellas. Entonces se producían crisis y alternaban con la cooperación entre el Estado y la Iglesia en esos campos, y la discusión siempre era hasta dónde llega cada quien. Entonces, cuando se va a crear nada más y nada menos que la arquidiócesis y se habla de una inversión importante, se genera otra vez un fuerte conflicto entre ambos. En el medio ocurren otras cosas importantes. Por ejemplo, para 1919 se presenta en el Paraguay por segunda vez, creo yo, el proyecto de divorcio vincular. Y ahí Monseñor Bogarín no fue sorprendido con la guardia baja como en el matrimonio civil, y se genera una campaña que hoy sería fácilmente copiable, en el sentido de que llegaron cartas de todo el país para los legisladores, y con eso se detuvo el proyecto de ley de divorcio vincular. La primera iniciativa de divorcio vincular creo que fue de 1910 más o menos. ¿En qué consistía, doctor? Y el divorcio vincular es la separación, no es la separación solamente de cuerpos, sino es la disolución absoluta del vínculo matrimonial, ¿verdad? Que era el correlato del matrimonio civil. Pero anécdota, cuando se discutía, que no fue la primera vez que se discutió, pero cuando se discutía el tema del divorcio,
decían los parlamentarios, algunos de ellos, que se oponían, no porque no les gustaba el divorcio, sino que decían, ¿para qué vamos a instituir el divorcio en un país donde la gente no se casa? Entonces decía, primero que se case la gente y después vamos a hablar del divorcio. Paraguay tenía una tasa de nupcialidad bajísima, bajísima. Las uniones de hecho eran muy numerosas y extendidas. Por eso digo que la tarea esta titánica de estabilizar familias y hogares en un medio donde el varón migraba por cuestiones de trabajo todo el tiempo y la cosa quedaba casi al arbitrio, digamos, y la imposición perentoria de necesidades a las mujeres, no era menor ese esfuerzo que se estaba haciendo de recuperar el hogar como territorio y la familia como base. Sí, perdón, quería comentar algo. Tiene que ver también probablemente con la poca presencia de varones para repoblar el país, que lleva obviamente a un comportamiento más laxo de relacionamiento con distintas mujeres, me imagino. Sí, también. Pero sí, digamos que lo notable de los textos de época, puedo hacer una pequeña digresión, si me permitís. Lo notable de los textos de época es que naturalizan ese comportamiento masculino y siempre cuestionan a la mujer. Es una cosa interesantísima. Hasta los documentos de la reforma, la reforma de programa de estudio que se hizo en los 40, que no fue finalmente una reforma global del sistema, la descripción de la familia pasaba estrictamente por el comportamiento de la mujer. Nunca se hablaba de esto que usted bien señala ahora. Estaba naturalizado el comportamiento y así tenía que ser. Y en realidad la culpable de todos los desmanes terminaba siendo la madre. Hago una acotación así al margen. Pero, digamos, por eso insisto en la necesidad de recuperar los estudios sobre estas visitas pastorales, porque estos no son actos estrictamente de ejercicio de un ministerio en un lugar que pudiera ser un lugar normal, entre comillas, en un país arrasado por la guerra. Algunos estudios indican que la presencia efectiva de la iglesia en el país para los primeros años del siglo XX llegaba al 30% nomás de cobertura de la población. O sea, imagínense el esfuerzo que había que hacer. Imagínense, por eso digo, independientemente del carácter de una figura que cruzó medio siglo finalmente de historia nacional, porque ejerce su ministerio desde 1895 y fallece en 1949, y su último gran desgarro del corazón es la Revolución Civil del 47, imagínense una figura así hacer este esfuerzo colosal, merece ser estudiado en profundidad como hecho, más allá de lo que yo estoy narrando, que es la presencia muy política, como ya dijo Hugo, padre Hugo, que fue Monseñor Bogarín. Incluso él planteó la creación del Partido del Centro Católico, que compitió en las legislativas de 1917 y obtuvo un porcentaje del 1.17% de los votos. Es decir, había muchos católicos, pero no querían integrar filas de un partido católico específicamente, pero que sí hubo acá. Entonces, eso es, creo yo, importante volver a recuperar de alguna manera, porque creo yo que es un pasaje poco conocido de historia social del país. Y a propósito de esta anécdota, me viene a la memoria un artículo en el periódico La Patria que dirigió Hermenegildo Roa, en donde él respondía a otra publicación de otro periódico en donde decía cómo ser una buena esposa. Y él respondía a esta carta, Hermenegildo Roa, con un texto también decía cómo ser un buen marido, ¿verdad? Así que eso me vino a la mente, ¿verdad? Un poco porque era la puja también un poco de equilibrar la situación y sobre todo desde una institución moralmente cimentada como era en ese momento la iglesia. Continuamos un poco, otra diapositiva. 1937, bueno, terminó la guerra, la iglesia tuvo una actuación muy preponderante también durante la guerra del Chaco. Luego de terminada la guerra del Chaco, en ocasión de los 400 años de la fundación de Asunción, se realiza un evento histórico grandioso, maravilloso en todo el Paraguay. Este evento se llamó Primer Congreso Eucarístico Nacional. Esta es una fotografía tomada un día de ese congreso que fue entre el 15 de agosto al 20 de agosto de 1937, y este fue el día de las primeras comuniones de las niñas en Asunción. Las celebraciones más importantes se hicieron frente al Cabildo, ¿verdad? Que era un espacio más amplio que la explanada de la Catedral de Asunción. Este congreso movilizó a la iglesia paraguaya, a la sociedad completa paraguaya y también
a actores políticos para la organización de este evento. Fue la primera vez que llegó también un cardenal, el cardenal Copelo vino a presidir las celebraciones en ese día, ¿verdad? Se hicieron procesiones grandiosas, conferencias en los teatros de cada pueblo, conferencias basadas, digamos, en la religión, en la fe y también en elementos históricos del Paraguay. Historiadores y profesores de historia también hablaban, hacían conferencias acerca de momentos puntuales de la historia del Paraguay, aprovechando los 400 años de la fundación de Asunción. Entonces, Monseñor Bogarín preparó, junto con su equipo, este gran acontecimiento del primer Congreso Eucarístico Nacional. ¿La construcción del fondo sería lo que la comandancia de la policía hoy? Sí. La construcción del fondo, de aquel lado, es lo que sería el Congreso Nacional, en la parte de la antigua Casa de la Cultura, el antiguo colegio jesuítico. Sí, del mismo estilo es la comendancia, pero estaría más del otro lado, ¿verdad? Esa calle sería la calle 14 de Mayo, ¿podría ser? Sí. Sí, la calle 14 de Mayo, sí. Es la Plaza de Armas. Sí. Bueno, sí. ¿La foto desde dónde está tomada en esa? Está tomada desde el balcón del Cabildo, del actualmente Centro Cultural de la República. Es Congreso Nacional. Sí. Continuamos, ¿sí? En 1949, bueno, me salté un momento histórico fuerte para el Paraguay que seguro David nos va a ilustrar un poquito más. La Revolución del 47, que fue un dolor grande en el corazón de Juan Sinforiano Bogarín, y no solamente en su corazón, sino en el corazón de todo el pueblo, ¿verdad? El 25 de febrero de 1949, hace 75 años atrás, moría a las 2:15 de la tarde Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, a los 86 años de edad, aquejado por una nefritis crónica. Bueno, los médicos me van a decir qué es lo que era la nefritis crónica, ¿verdad? El Paraguay lo veló durante 15 días, ¿verdad? El duelo oficial en el Paraguay duraba 3 días, pero su duelo oficial duró 15 días porque, así como visitó todo el Paraguay en 3 visitas pastorales durante 54 años que fue obispo, así también al momento de su muerte casi no había un paraguayo que no lo haya visto alguna vez a Juan Sinforiano Bogarín. Por eso todos querían venir a despedirse de él. Sus restos descansan en la Catedral de Asunción hasta hoy día, ¿verdad? Esa es una pincelada un poco de la figura, de la historia de Juan Sinforiano Bogarín, una figura que ya, en mi opinión personal, compartiendo con lo que dice el doctor David, una figura que tenemos que estudiar mucho. En las escuelas, en las universidades, en los institutos, cuando hablamos de historia del Paraguay, se le da muchísimo espacio a personalidades muy importantes de nuestra historia. Se habla muchísimo del Mariscal López, del doctor Francia, mucho se habla, ¿verdad? Últimamente mucho hablamos de Stroessner. Y sería tan interesante que hablemos también en nuestras universidades de esos momentos históricos del Paraguay, en donde figuras como Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, otro compueblano suyo, Eligio Ayala, ¿verdad? El propio Eusebio Ayala también, ¿verdad? Paraguayos grandiosos que dieron todo de sí para que el Paraguay se levante. Andrés Barbero. ¿Verdad? El doctor Andrés Barbero, un filántropo a quien le debemos tanto, la Cruz Roja, la Sociedad Científica del Paraguay, el doctor Fibrich, ¿verdad? Carl Fibrich. Entonces, muchos de estos personajes, personalidades, mejor dicho, ¿verdad? Merecen la pena tener también espacios en el quehacer de la academia en el Paraguay. Sí. Justamente haciendo una acotación a lo que ustedes están diciendo ahora, que ahora, justamente estuve leyendo en unos días que el día de los héroes, me da más, pero hay muchísimos héroes no militares, así como Sinforiano, como los que estaban ustedes, que se está queriendo encauzar el tema de que de
personalidades que son héroes de nuestra nación, como el caso específico de ahora del Sinforiano, ¿verdad? De que evidentemente hizo muchísimas cosas que nosotros mismos acá como oyentes nos estamos enterando, había sido que era un personaje, pero que ya ronda el nivel de héroe, ¿verdad? Porque todo lo que hizo y recorrer todo el país. Y nosotros creo que vamos a hacer con nuestro auto ahora. En lo que usted dice es interesantísimo. Y yo agregaría algo más, si usted me permite. Nuestros héroes de carne y hueso, como Monseñor Bogarín, una persona en 50 años necesariamente pasa por una vida de altibajos, de momentos esplendorosos, de conflictos. No, nadie pasa 50 años de fino, digamos, ¿verdad? Y uno puede ver conflictos entre ellos, por ejemplo, entre Ramón Indalecio Cardoso y Bogarín por el tema de la reforma educativa de los años 30. Hay un conflicto entre ellos de origen doctrinario. La teoría de la escuela activa de Cardoso es una escuela centrada en el individuo y sus intereses. No, la palabra intereses no tiene una connotación negativa, y excluye, por lo tanto, la providencia. Entonces, hay una crítica doctrinaria desde 1929 contra las corrientes de este tipo dentro del seno de la Iglesia, que acá se expresaron en una carta pastoral del 31 de Monseñor Bogarín, pidiendo el regreso de la religión a las escuelas y en particular cuestionando estas bases teóricas o ideológicas de los sistemas, del sistema educativo que desarrollaba Cardoso. Fue una colisión de gigantes, para decirlo mal y pronto, porque en educación la admiración que uno siente por Cardoso es equivalente a la que uno puede llegar a sentir por una figura como Bogarín. Y son bastante contemporáneos. Cardoso nace en 1873 y muere en 1943, o sea, prácticamente cruzan juntos, es la misma franja de tiempo. Pero eso no tiene que excluir que podamos sentir al mismo tiempo respeto por las dos figuras, porque a su modo protagonizan hechos centrales de la historia del Paraguay. Y son hechos donde no necesariamente las cosas serán todas simpáticas, pero que no se pueden ignorar si queremos entender el presente, y sin ponerlos a ellos en banquillo de acusados, porque el historiador, yo le decía al padre Ismael y al padre Hugo, el historiador no es un juez, esto no es un conflicto de quién presenta más documentos en contra o a favor de quién. Hay que hacer una hermenéutica del tiempo, hay que hacer una hermenéutica de las circunstancias, hay que hacer una hermenéutica del momento histórico, para entender, digamos, este tipo de conflictos. Barbero le salva al Paraguay durante la peste española. Bogarín, la Iglesia interviene activamente en la atención de los caídos por la peste española de 1919-20, después de la Primera Guerra Mundial, pero tiene una frase interesantísima Bogarín, porque cree que el Paraguay, que estaba en ese momento enfrascado en la ley del divorcio y otras leyes parecidas, se estaba alejando de Dios y la peste venía como un recordatorio. Entonces, uno dice, pero no puede, sí puede. En el vocabulario de 1920 sí sé que se puede, ¿verdad? Y además una interpretación global de lo que estaba pasando, hecha por un hombre que recorría el país todo el tiempo. En esos años, recién en 1913, al Paraguay se pudo ingresar por otra vía que no fuera el río Paraguay, cuando el ferrocarril llegó a Encarnación. Hasta 1913 la única vía de ingreso del exterior al Paraguay era el río Paraguay. Así que hagámonos una idea de la proeza que significaba predicar o enseñar o curar en el Paraguay de aquellos años. En 1919 había 50 médicos en todo el país. 50 médicos. Yo soy docente del Colegio Capitalino y siempre me impresionó esta figura de Monseñor, sin saber que ahora estábamos en un proceso ya de la grandeza de esta figura eclesiástica. Gracias a su, vamos a decirle, a esta más que preocupación, ocupación, pidió al Papa de la época, y justamente, porque estoy leyendo nomás así un pequeño dato, ¿verdad? A ver, y la educación, esto es lo que hablaba de la pedagogía de este gran
en Paraguay, que es maestro, ¿verdad? De Alexio Cardoso. Entiendo, no sé, ustedes me van a dilucidar o aclarar. Es cierto que también en esa época influyó mucho la cuestión esta amazónica, y que entonces Bogarín, con ese celo pastoral, ese temor, ¿verdad?, por preservar la fe católica auténtica, entonces pidió al Papa en ese momento, por favor, viniera congregaciones católicas a fundar instituciones como es la del colegio, donde yo estoy docente. Así nació el Colegio San José. Ahí está. A eso yo no quería decir, pero Dios... Auspiciante, tenemos auspiciante. Para la gloria de Dios. Mi comentario está auspiciado por el colegio. Es un tema que por eso estoy acá, como decir, lo que quiero ir a compartir esto grandioso, esto que para mí es grandioso realmente. Ahora, mire, coincide, ¿por qué el San José es fundado por los etarramitas? Porque en Francia se produce la expulsión de los sacerdotes en el marco de la lucha por la laicidad. O sea, la laicidad en Francia llegó al extremo de que se expulsa a los sacerdotes. Entonces son sacerdotes franceses, algunos de ellos expulsados de Francia, los que son convocados a venir aquí y terminan fundando el Colegio San José. Cierto que ya existían dos colegios antes, el Monseñor Lasaña, que en realidad era una escuela de artes y oficios, y la Providencia. Y después van a venir los otros colegios católicos, pero la importancia, creo yo, del San José como punto de partida es que va a ser el escenario donde van a ser una nueva élite que va a competir con la del Colegio Nacional, que es una élite laica. Y entonces vamos a ver cómo va cambiando el panorama de los presidentes de la República, de los formados en el Colegio Nacional a los que comienzan a formarse en colegios religiosos. Eso es muy interesante de ver como fenómeno social también. Y otra cuestión también de este tiempo histórico es que los conflictos eran entre laicidad y liberalismo por un lado, masonería versus Iglesia Católica, también anarquismo versus Iglesia Católica, la Iglesia Católica contra las corrientes inmigratorias protestantes. Había varios conflictos que llenan este escenario, pero realmente una de las grandes luchas de Monseñor Bogarín, a mi modo de ver, es incluso una lucha que excede esa lucha ideológica, porque no pocas veces ataca a los grandes partidos tradicionales del Paraguay por corrupción. La cruzada moral de él no es solamente una cruzada moral privada, como dijo el padre Hugo, al incursionar en política busca la moralización también de la política, por eso en algún momento auspicia la formación de un partido, pero también hay permanentes quejas de él contra la inmoralidad política y se lee todo el tiempo por eso la revolución del 47 para él es casi un cuchillo en el corazón, porque representaba algo así como, tanto hablamos de esto, tanto dijimos sobre esto y miren dónde estamos ahora. Y él tiene esta cruzada moralizante y también es una cruzada nacional, raramente, digamos, no sé si se puede decir, a lo mejor una contradicción en los términos, pero el catolicismo paraguayo es un catolicismo nacionalista, porque reconoce que la Iglesia tiene un papel fundamental en la formación de la identidad paraguaya y desde ese lugar también muchas veces se defendió la presencia de la Iglesia en lugares que en otros lugares se consideraban como separados entre Iglesia y Estado. Entonces también eso está ideológicamente metido en... De hecho, cuando ocurre lo de la peste bubónica, uno de los ataques de Monseñor Bogarín es porque estos argentinos vienen a querer otra vez así, ¿verdad? Y hay un sello de identidad, hay una convicción de que la identidad católica forma parte de la identidad paraguaya como un todo. Ese argumento aparece en la Convención de 1870, en la lucha contra el matrimonio civil, en la lucha contra el divorcio, en la creación del registro civil, que es el otro hecho que me había olvidado de mencionar, y en la educación laica. Y hay otros argumentos muy interesantes que vale la pena estudiar más allá del apasionamiento que puede producir, ¿verdad? Hay que, creo yo, también estudiar con cierta... despojado del apasionamiento para entender ideológicamente cómo se movían estas posturas en este Paraguay tan complicado, donde estas figuras que fuimos citando son realmente grandes
por el peso que llegan a tener en la historia del país. Y como bien dice la señora, no explican a lo mejor la sobrevivencia del Estado después de una guerra, pero explican su desarrollo en medio de sus tensiones y sus conflictos que también forman parte de la vida de una sociedad. Si pasamos a la última diapositiva. Bueno, esa es una fotografía de el periódico, ¿verdad?, del día de su fallecimiento, poco contando los detalles de su partida. ¿Pasamos a otra? Y la última, ¿verdad? Un poco para que quede nuestro recuerdo también, ¿verdad? Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, un gran paraguayo que soñó mucho, ¿verdad? Sabemos que soñó mucho, soñó un Paraguay estable, soñó un Paraguay próspero, soñó un Paraguay con fe también y luchó por sus sueños, ¿verdad? En donde él pudo, lo hizo, y desde el campo en que él pudo hacerlo, lo hizo. Si lo hizo bien o lo hizo mal, bueno, ya será el Señor en el juicio final quien le rinda cuentas, ¿verdad? Pero al menos su propósito de amar al Paraguay, de amar a su familia, se manifestó en todo. Actualmente estamos en una comisión de promoción de la figura de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que ya fue declarado por la Conferencia Episcopal Paraguayo como siervo de Dios. Estamos en el proceso de la documentación para el legajo que tenemos que enviar a Roma para que allí el dicasterio, ¿verdad?, para la causa de los santos pueda determinar si puede ser o no, o si es viable para que llegue al título de venerable y con ello iniciar el proceso de beatificación a Juan Sinforiano Bogarín, ¿verdad? Su sobrino también fue un gran obispo, Monseñor Ramón Bogarín Argaña, fue obispo de San Juan Bautista Misión Ñembucú. Y hasta ahora en la memoria de la gente normalmente existe esta confusión, ¿verdad?, de Monseñor Bogarín. Cuando se dice, muchos se refieren a Monseñor Bogarín Argaña, y para otros Bogarines solamente Juan Sinforiano Bogarín. Hay un pequeño libro chiquitito, es un álbum de fotografías y se llama Bogarín el Grande. ¿Y por qué? Fotocarné. Fotocarné. Son muchas fotografías, algunas inéditas, ¿verdad? Un poco este libro queda como regalo a la casa, ¿verdad?, por la invitación que nos han hecho. Y se llama Bogarín el Grande porque en el Evangelio un gran amigo nuestro, Jesús, nos dijo: el que quiera ser grande, que se haga pequeño, que sea el último. Juan Sinforiano siempre se manifestó como el pequeño, como el que no vale, pero el que puede hacer algo. Por eso para nosotros también, y ojalá para el reino de Dios, Bogarín sea un grande, ¿verdad? Así que de mi parte es todo. No sé, David, si hay algo más que acotar. Una última anécdota que le refleja también a él de cuerpo entero. Cuando se va a finalizar la construcción del Panteón de los Héroes, del Oratorio de la Virgen, que le pinta él de cuerpo entero, el Estado pone dinero sin los planos para terminar la construcción del oratorio. Pero el gobierno de Rafael Franco decide resignificar el lugar como Panteón de los Héroes. Entonces Bogarín no se va a la inauguración. Porque él dice que eso había sido pensado como oratorio de la Virgen de la Asunción. Entonces hace una fuerte campaña y cuando ocurre la restauración liberal en 1937, el presidente Félix Paiva le renombra como Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, para darle el gusto a tirios, troyanos, griegos, etc. Y David, un poquito a esa anécdota también, ¿verdad? Cuando eligen y deciden revocar rápidamente y terminar el Panteón de los Héroes, ¿verdad?, lo hacen rápidamente mientras Monseñor Bogarín está en su visita pastoral en Villarrica. Entonces él escribe eso, ¿verdad? Y aprovecharon que yo no estaba en Asunción para revocar rápidamente y traer los restos que ni ellos saben si es de verdad los restos de López. Eso dice en sus memorias. En sus memorias, ¿verdad? Porque Monseñor Bogarín a inicio de 1900 había ido junto con Patricio Escobar al lugar en donde habían enterrado a Francisco Solano López, y cuando le llega la noticia de dónde sacaron los restos de López, Bogarín hace un escrito largo, el escrito,
dice anécdota histórica de Cerro Corá, en donde él dice, no, ellos no trajeron los restos de López, ¿verdad? Entonces, esa es otra anécdota también. Sí, y una cuestión relacionada con esto, y volviendo a lo que comentaba el padre como dato, que es la orfandad de él por el fallecimiento del padre en la guerra. Hoy el historiador Ignacio Telesca me pasó un texto de un discurso de Fidel Maíz narrando algo de Bugarín, ¿sí? Donde dice que Bugarín, cuando dio su misa en Humaitá, se acordó de su padre y dijo: la tricolor no tiene que ser otra vez desgarrada, no hay que romper la unidad de los tres colores. Entonces, el recuerdo del heroísmo y la unidad que significó para, digamos, el concepto que tenía Bugarín de la guerra, la unidad del país en torno a un desafío, estaba permanentemente amenazada por las divisiones internas. Y eso Fidel Maíz recogió en un texto de 1897, creo que es el texto, diciendo, y Bugarín dijo esto, vinculando su episodio de infancia, interpretando el tiempo de fines del siglo XIX, tiempo, como dijo el padre Hugo, convulsionado por las revueltas políticas. Dijo que en esa misa había encontrado cierto sentido de unidad, reconceptualizando sus recuerdos de infancia cuando estuvo en Humaitá. Y eso también creo que es importante agregar a todo esto que estuvimos conversando con el padre Hugo y con ustedes hoy. Dos cosas. La iniciativa de ustedes es brillante, pero los dos estaban mencionando la columna que sostiene el cielo del Paraguay. Era construida por sacerdotes de la iglesia, que fueron los jesuitas, franciscanos, dominicos, pero los jesuitas fueron los que descubrieron lo que ellos llaman la providencia. Porque los jesuitas estaban preparados en lo que todos hasta hoy día vemos que Europa es la fuente de la cultura. Pero los jesuitas se encontraron con algo muy fuerte. Lo que se leía para la preparación en los libros, ellos descubrieron que había un libro que no estaba escrito. La sabiduría de nuestros ancestros. Fundamentalmente, la contemplación de la creación, en la selva, la fauna, la flora, toda la naturaleza, en donde el originario expone a los sacerdotes de que el ñandere coja, nuestra manera de ser, que es nuestra herencia, surge de un manantial, de un surgente que es la naturaleza. Y el nativo se apropia de eso y demuestra de que la profunda sabiduría está enraizada en la providencia. Y los sacerdotes llegaron a decir que nosotros somos evangelizadores evangelizados, porque descubrieron a través de la vida de la naturaleza la providencia que puede sostener una sociedad. Por eso, en la guerra guaranítica, con casi 14.000 bandeirantes enfrentados a 7.000 guaraníes, liderados por 3 jesuitas nomás, los corrieron y le liberaron un montón de nativos, mucho. Y en la guerra de la Triple Alianza, 3 países contra Paraguay vuelve a tomar
vuelve a estar a la vista del mundo y de acá, la providencia. ¿Por qué? Porque los paraguayos reclamaban, decía, Ñandengo tacuapú, tacuapú, yapopiré. O sea, el ritmo de la tacuara cortada creó el ritmo de la polca y de la guarania, y del chamamé, y de la música gaucha, y de la música boliviana. Y si nosotros, en este Mercosur, nos hubiésemos enterado antes de la guerra del 70, de que éramos hermanos porque tenemos una misma matriz, una misma madre, no nos hubiésemos carneado, no nos hubiésemos matado. Entonces, ¿qué es lo que pervive hoy en la memoria de nuestro entorno? Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay. ¿Qué pervive? Pervive un encono surgido del odio. Sin embargo, nuestra libertad y nuestra liberación va a consistir en volver a poner a la vista lo que nos une, no lo que no nos une, que es la música, la poesía, la creatividad, el invento, la ciencia, que acá existe y que es adrede, es anulado. Justamente, no solamente para extinguir como raza, como país, a la población paraguaya, sino extinguir la identidad de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos una identidad muy fuerte y esa lectura la Iglesia es la que ha colocado, la Iglesia Católica. Entonces, estamos llamados todos los que tienen la cabeza para pensar y la fe para rezar y la contemplación para verle a Dios ahí, a la Santísima Trinidad y la Virgen María, para ver en esa contemplación. Entonces, yo agradezco al Padre Hugo y al doctor y al Padre Ismael. Estoy un poco emocionado, porque esto puede liberar el espíritu de la providencia para que se libre también nuestro país, no en lo económico solamente, sino se libere de como una población como David, pequeñito, que puede llenar los cofres y las copas vacías de la humanidad hoy que está adoleciendo un montón de cosas. Acá hay un grito que puede llenar esas copas. Entonces, realmente es importante que juntos, con la providencia y el Espíritu Santo, podamos extender no solamente lo que hizo nuestro querido Monseñor ha hecho solo, viendo las cosas, la desgracia, la desventura, su mamá, su papá, sus hermanos, sus compatriotas, pudo entender esto que estamos diciendo, entender que es liberar y extender la fe a todo su país, que anduvo en burro, en todas esas cosas. Es una gran lección sobre el papel de la providencia, a través de la contemplación de nuestra querida naturaleza, de la creación de Dios. Entonces, yo sinceramente, me disculpan el atrevimiento, pero doy gracias a los heraldos del Evangelio a través de la Virgen, que dice que la madre es del buen consejo y nos están aconsejando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, le quiero hacer entrega al Padre Ismael
de estos materiales, un poco para que quede a la comunidad también. Muchas gracias, Padre. Realmente lo que más debemos agradecer es a ustedes por esta conferencia que nos han dado, que yo creo que todos nosotros hemos quedado maravillados con la explicación, con los detalles y sobre todo conociendo a este gran personaje de la historia de Paraguay y de la Iglesia. Nuestro fundador siempre comentaba al respecto de la historia. Decía que en la historia hay muchos que se quedan sentados mirando cómo pasa la historia y hay otras personas que hacen historia. Y creo que hoy estamos haciendo historia, porque es la primera vez que ustedes hacen juntos esta charla y realmente para nosotros es una alegría formar parte de la historia de lo que ustedes están haciendo, ese trabajo inmenso que están haciendo de traer a la actualidad un personaje tan importante para la historia de Paraguay. Y para nosotros es una alegría compartir con ustedes esa historia que ustedes están haciendo, conociendo a Monseñor Sinforiano Bogarín, que lo debemos contar no solo ahora con el conocimiento que tenemos de su historia, pero sobre todo en nuestras oraciones, porque si ya comenzó un proceso de canonización, ahora es siervo de Dios, es importante que recemos también a Monseñor Sinforiano Bogarín para que Él interceda por Paraguay, interceda por las almas, interceda por cada uno de nosotros y que Paraguay realmente cumpla con su misión, cumpla con su vocación y que no es poco, porque vemos que Paraguay ha pasado por muchos altos y bajos, muchos sufrimientos y esto es algo que vemos en Paraguay que se mantiene de pie, mantiene su fe, mantiene ese coraje que ante las dificultades consigue vencerlas por la fe, por el amor a Dios. ¿Y por qué? Porque había hombres que daban ese ejemplo aquí en Paraguay. Por eso es que vamos a darle nuevamente un fuerte aplauso a los expositores. Y queremos dejarles un recuerdo de esta conferencia, un recuerdo, un símbolo nuestro, que es la cruz de Santiago, para que ustedes lo dejen allí en su oficina. Y también un diploma de reconocimiento por esta charla realmente magistral que nos han dado a todos nosotros. Bueno, ¿le parece, Padre, que recemos para terminar? Nos colocamos de pie. Damos gracias a Dios por este momento de compartir. Gracias al Espíritu Santo por darnos la oportunidad de reunirnos. Y junto con la Santísima Trinidad también vamos a unirnos al corazón de María Santísima, diciéndole a ella: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.